Bienvenidos todos. Shabbat Shalom. Dios los bendiga grandemente. Shalom. Shabbat Shalom, hermana Connie. Shabbat Shalom, Isabel. Hermana Ana, qué gusto tenerla acá. Shabbat Gracias, Shalom. es un placer estar aquí. Bienvenida porque es la primera vez que nos acompaña desde esta parte y seguramente será de mucha bendición. Así esperemos en Dios. Pues si estamos todos de acuerdo, vamos a orar para pedir al Señor que sea Él el que nos dirija este día y que definitivamente no sea ninguna persona aquí presente el que hable, sino que sea el Espíritu de Dios el que fluye. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Bendito eres, Señor. Alabado y glorificado es tu nombre. Bendito eres, Señor, porque en todo tiempo te muestras a nuestras vidas, a través de tu palabra, a través de un hermano que llega justo en el momento de la necesidad para llevar también tu mensaje. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, nos has permitido despertar, porque hoy tú has querido que estemos un día más aquí, Señor. Nos has dado una oportunidad más para honrarte, glorificarte y exaltar tu santo nombre. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, te suplico que el día de hoy, Padre, solo seas tú hablando, Señor. No permitas que prejuicios, ideas, conocimiento, intuición, cualquier cosa que venga del hombre, Señor, de estos hombres que aquí estamos, Señor, intervenga con tu mensaje, Padre. Que sea tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando. Que seas tú hablándonos a nosotros. Y que nos permitas, Padre, recibir esta palabra, Señor, que tú tengas para bendición, Padre. Para que nos permita regresar al camino. Para que nos permita, Señor, cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces, Padre, hacer aquello que tú llamas bueno, agradable y perfecto, Señor. Permítenos, Padre, que a través de tu palabra, Señor, podamos vernos, Señor, reflejados para irnos quitando toda la dureza, la grosura, la brea, el asfalto, toda la suciedad, Señor. Y entonces, Padre, vayamos quedando limpios, Señor, vayamos quedando ataviados, Señor, con esas vestiduras blancas en espera, Padre, del amado novio, Señor. Bendito Padre, si a ti te place, permítenos hoy, Señor, ser tus vehículos, Padre, para hablar tu palabra. Humildemente, Señor, te pido que tengas misericordia de nosotros y que cumplas lo que escrito está, que a tus hijos no dejas en vergüenza, porque tú, Señor, vas delante de ellos. Haz como hiciste con Moisés, Señor, y que aunque seamos tardos para hablar, Señor, seas tú más rápido que nosotros para depositar tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Muéstranos, Señor, el camino correcto y permítenos, Padre, hacer el alto necesario para ir de nuevo y preguntar, Señor, ¿cuál es la senda? Y que aunque seamos torpes, Padre, no nos extraviemos y no nos perdamos, Señor. Bendito Padre, a ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre, nuestro Mesías, Señor, tu ungido, Padre, el Cristo, Señor. Amén y amén. Amén. Pues bueno, vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias o nuestras escrituras en Números capítulo 35, verso 19. Que vamos a ir desde el verso 16. Dice la escritura: sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro,
comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Esta es Nueva Traducción Viviente. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Verso 18. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano, verso 19, y es donde nos vamos a centrar, el pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. El pariente más cercano de la víctima es el responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. El pariente más cercano. Y yo te pregunto, y vamos a abrir con una pregunta. ¿Quién es tu pariente más cercano? ¿Alguien tiene la respuesta? Es que nuestro prójimo. Bien, nuestro prójimo. ¿Alguien más? Hermana Connie, vamos a irnos al libro de Levíticos, capítulo 25, por favor. Y vamos a entender quién es nuestro pariente más cercano. Entonces, hoy vamos a ver por qué aquel que asesina con alevosía y ventaja no tenía opción de ir al refugio a esperar el tiempo de su redención. ¿Dónde está la ley del pariente más cercano? Creo que es el 25, si no estoy mal. Bueno, Levítico 25, a partir del verso 26, dice: en el caso de alguien que no tenga un pariente que pueda rescatar su propiedad, pero que logre reunir lo suficiente para rescatarla él mismo, calculará el tiempo transcurrido desde que la vendió, devolverá al que lo compró la cantidad de dinero que resulte a favor y él volverá a tomar posesión de su propiedad. Pero si no logra reunir lo suficiente para rescatar la propiedad, esta se quedará en poder del comprador hasta el año de liberación, durante el cual será liberada la propiedad y el que la vendió volverá a tomar posesión de ella. Si alguien vende una vivienda, ¿hasta el 29 o hasta cuál me voy? Hasta el 29. Hasta el 29. Si alguien vende una vivienda en una ciudad con murallas, tendrá derecho a volver a comprarla durante un año completo a partir de la fecha de la venta. Entonces, en el contexto de Levítico 25, para poder aterrizar esta parte, el Señor nos habla de una ley, algo que deja el Señor establecido, donde el pariente más cercano era el que redimía a aquel que había sido agraviado, ya sea en la venta, en la compra, en el robo, en la muerte, en el asesinato. Dice la Escritura que nosotros tenemos un hermano mayor y que ese hermano mayor es aquel que vino a cumplir precisamente esta ley por cada uno de nosotros. Pero entonces me lleva a hacer otra pregunta. Pues, ¿quién es el asesino? ¿Alguien tiene la respuesta? Dice la palabra que ya no somos esclavos, que ahora somos, no nos dirá más siervos, sino que nos dirá hermanos. Amén. Amén, amén. Porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. Su amo. Así es. Entonces ahora somos hermanos de Cristo, hermanos de Jesús. Ahora somos conciudadanos y parte de la familia de Dios por adopción. Dice la Escritura que ahora somos, ahí en Romanos, si no estoy mal, dice que ahora somos injertados dentro del olivo natural. Pero entonces, mi pregunta es, ¿quién es el asesino? ¿Alguien me puede contestar la pregunta así, Saudi?
Le pasan el micro a Saudi, por favor. Creo que antes de poder aceptar al Señor, nosotros nos convertimos en asesinos porque nuestro mismo pecado o por nuestro pecado es que el Señor también fue crucificado. Esto es que nosotros antes de conocer al Señor somos asesinos, hemos pecado, por lo cual desde el principio fuimos destituidos de la gloria. Pero cuando regresamos al Señor, aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador, nos volvemos, como bien decías, coherederos de lo que le había prometido el Padre a su pueblo. Muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene otra respuesta? Jorge, bienvenido. ¿Tienes alguna idea? Hermano Héctor. Satanás que viene a matar, a robar. Muy bien. Todas las respuestas son correctas, por una razón. Dice la Escritura en Juan, capítulo 10, verso 10, dice, en el verso anterior de este mismo capítulo, y lo veíamos ayer, dice el Señor que Él es la puerta, ¿no? Versos arriba dice que Él es la puerta de las ovejas, después dice que Él es la puerta y que si alguno pasa por Él será salvo. Pero entonces el verso 10 nos ayuda a dilucidar quién es ese asesino que está desde que cayó aquí a la tierra. Dice que esto fue ahí en Isaías 14 a partir del verso 12, y en Ezequiel 28 también lo podemos ver como referencia, que esto fue enviado al abismo, del cielo fue enviado al abismo. El abismo era esa tierra. Entonces dice en Juan 10, dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice el verso 11, el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces ya podemos ir entendiendo quién es el asesino y quién es el pariente más próximo. Entonces tenemos Yeshua, es el pariente más próximo que vino a cumplir lo que estaba escrito ahí en Levítico 25 y también en Números capítulo 35. Entonces nos está diciendo que yo soy el pariente, el Mesías, el pariente más cercano, entonces yo voy a pagar el precio para redimir a mi hermano, la sangre de mi hermano, el vengador de la sangre es el Mesías. Y vamos a ir a lo largo de, si así Dios lo permite, de este rato, ir entendiendo por qué. Pero entonces, el asesino es Satanás. Pero bueno, Satanás solo llega y te mata y ya. ¿Sí? ¿No? ¿Quién dice que sí? ¿O quién dice que no? Dice que Satanás es espíritu, es un espíritu. Y los espíritus necesitan un cuerpo para habitar. Y esos cuerpos, así también somos nosotros. Entonces, en nosotros hay dos simientes. Y esto nos los han enseñado, lo ha enseñado la pastora, lo ha enseñado Connie, otros hermanos que han tenido la bendición de Dios de venir a compartir con nosotros nos han enseñado esto. De nosotros hay dos simientes, hay dos partes. Está esto que está sujeto a la carne, que es la simiente satánica, y también está en nosotros, en aquellos que han nacido de nuevo, el espíritu que se enfrenta constantemente a la carne. Hablaba Pablo de una lucha entre sus miembros que tendían hacia el mal y el espíritu que buscaba hacer lo bueno, buscaba hacer lo que a Dios le gustaba. Entonces me llamó mucho la atención porque para ser un asesino, Satanás utiliza este mismo cuerpo al cual no conocemos sino hasta después de la caída. Porque si vemos con detenimiento la Escritura nos habla de la historia del hombre desde que cayó.
no nos habla del hombre antes de, nos deja esbozar cómo vivía, cómo era su interacción con el Señor. Pero no sabemos realmente cómo era, porque dice también la Escritura que todo fue corrompido, corrupto. Entonces, esta imagen que hoy reconozco es la que puedo ver después que el hombre cayó del Edén. Entonces, desde ahí ya puedo ver cómo Satanás, que vino a hurtar, a matar y a destruir, tomó la creación de Dios, su creación, y la corrompió. Y eso no solo habla de los hombres, habla de toda la creación. Entonces, esto me lleva a entender otra cosa, a entender algo de lo que, a decir verdad, tengo que confesar, hasta apenas ayer, cuando estábamos estudiando, me quedó completamente claro. Y eran los dos misterios que hemos estado estudiando a lo largo de las semanas: el misterio de la iniquidad y el misterio de la santidad. Y hoy, bendito sea el Señor, y gracias a la escuela que estábamos aquí en el estudio anterior, que les recomiendo mucho venir, quedó más claro. ¿Quién es ese misterio de la santidad revelado? Todos sabemos que es el Mesías, pero ¿desde cuándo fue revelado ese misterio? Desde el mismo Edén, con algo tan sencillo como el matrimonio. Dice la Escritura ahí en Génesis que el hombre, Adán, cayó en un profundo sueño, y entonces el Señor de la costilla tomó a la mujer. Y dice la Escritura que varón y hembra, o varón y varona, en versiones más apegadas al texto, los creó, ¿no? Entonces ahí está prefigurado dos cosas: el sacrificio del Mesías, y a través de ese sacrificio se iba a consolidar la novia, la iglesia. Y esta no estaba compuesta de un pueblo específico. Sí, pastora. Gloria a Dios. Nada más, gloria a Dios. Y esta no estaba compuesta de un pueblo específico, porque Adán no era judío, ni Eva tampoco. Entonces estamos viendo que la redención de la humanidad venía a través del sacrificio, pero de que también estaba prefigurada la novia. Entonces vemos después en esta pareja, la primera pareja que pobló la tierra, tienen dos hijos. Y lo vemos ahí en Génesis 4. Y le voy a pedir de favor a la hermana que nos vayamos a Génesis 4, por favor. Verso desde el 1 al 4. ¿Por qué? Porque ayer fue de verdad algo maravilloso. Pude ver realmente cómo la simiente satánica corrompió la creación más perfecta del Señor. El hombre había caído, había sido redimido a través de un cordero, también tipificando al Mesías, al sacrificio de ese cordero, o la primera venida del Mesías como un cordero sin mancha, sin defecto, que iba a ser ofrecido para que todos nosotros alcanzáramos redención. Pero entonces, esa simiente ahí no fue abolida, ahí no fue quitada, porque dicen, ¿podemos leerlo, por favor? Sí, claro, es Génesis 4 del 1 al 4. Por favor. Dice: el hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín, y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Muchas gracias. Entonces, miró con agrado a Abel. Hermana Connie, ¿qué nos tipifica Abel? ¿De qué está hablando aquí el Señor? Porque yo sé que a vos esto también te mostró lo mismo ayer cuando estábamos teniendo la bendición de estudiar. Bueno, lo que estaba recordando de lo que veíamos ayer y lo que la lectura de ahorita del Génesis es que Abel ahí, por ejemplo, nos está mencionando o plasmando al Mesías,
y lo que iba a suceder con él de la ofrenda. El Mesías vendría a ser la ofrenda grata, agradable y perfecta, la única que el Señor enviaría para rescatar a toda la humanidad, como lo veíamos en Levítico 25, donde nos habla del pariente redentor, que era el único que tenía la capacidad, la solvencia para pagar la deuda impagable para la humanidad, para con Dios. Y Caín, pues habla ahí de los dos, ahí están los dos misterios, ¿sí? El de la iniquidad que cayó en Caín por hacer lo que a su punto de vista le parecía perfecto y llevar una ofrenda que no le pidió Dios, ¿sí? Y al misterio de la piedad o de la santidad en Abel. Muy bien. En el verso 5 de Génesis 4 dice, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Esto hizo que Caín se enojara mucho y su semblante se viera decaído. Pero lo que me llama la atención es la pregunta que hace el Señor abajo. Y dice, ¿por qué estás tan enojado?, le pregunta. ¿Por qué preguntó el Señor a Caín? ¿Por qué te ves tan decaído? Muchas veces nosotros permitimos que nuestros miembros nos gobiernen. Muchas veces nosotros permitimos que nuestras ideas de servir a Dios nos gobiernen. Yo sirvo a Dios como yo quiero, en mis fuerzas. Le voy a dar lo mejor, pero lo mejor según mi criterio. Le voy a dar lo mejor, pero lo mejor según lo que yo creo, lo que a mí me parece, según mi punto de vista. Y el Señor no nos ha llamado a obedecerle según mi punto de vista. El Señor nos ha llamado simplemente a obedecer. Y en la enseñanza de ayer hablábamos de las ovejas. Las ovejas tienen características interesantes, porque las ovejas no ven bien, pero escuchan con agudo oído y son diestras para discernir cuál es la voz de su Señor de las demás voces del alrededor. Entonces, esto me llevó otra vez a entender lo que significa discernimiento, porque es algo que a esta iglesia que estaba prefigurada desde el principio que nosotros conocemos, aquí nos estaba también enseñando a obedecer. ¿Cuál es la característica de nosotros? Dice que el buen pastor, y lo cantaba Marcos hace un momento, el buen pastor da la vida por sus ovejas. También lo decía aquí en Juan 10. Entonces, pero ¿qué pasa cuando la oveja se extravía, se descarría, se pierde? El pastor tiene que ir a buscar, deja a las demás, y mire qué interesante, deja a las demás ovejas por ir por esa oveja que está perdida, que está extraviada y que está descarriada. Pero no solo va por ella y la trae. ¿Sabe por qué el pastor la sube sobre sus hombros? Porque cuando la encuentra, le tiene que partir, quebrar la pata, para que ésta entienda que debe estar en el redil con las demás, por su bien, para el uso o para el fin en el que está funcionando. Entonces, el Señor nos está enseñando ahí a tener sano juicio, oído para la voz de Dios. Y nosotros no podemos oír la voz de Dios si no hemos nacido de nuevo. Porque si no hay nuevo nacimiento, entonces no soy del pueblo de Dios, pero lo más importante es que no voy a poder tener la revelación ni el oído ungido, si lo queremos decir así, para poder escuchar la voz del Señor. Entonces, el nuevo nacimiento me lleva al discernimiento y me lleva a aceptar la prueba para entonces entender el propósito de la misma y poder cambiar, madurar y dar fruto. Entonces, esto es muy interesante porque el Señor aquí nos está enseñando qué es lo que quiere de nosotros.
Cuando el Espíritu, dice 1 Corintios capítulo 6, dice que cuando estamos unidos al Espíritu, uno somos con Él. Y habla del Espíritu Santo, aquel Espíritu que se compone del Espíritu de Dios más el Espíritu del resucitado. Es decir, nos hemos unido al Señor en su muerte, pero también en su resurrección, para ser unos con Él. Y dice ahí que te va a dar vida y vida en abundancia. Entonces la vida no viene sin antes haber muerto a mi yo. Y eso habla de lo que algo también hemos repetido constantemente a lo largo de las semanas. Romanos capítulo 12, versos 1 y verso 2. Sacrificio para entonces cambiar mi manera de pensar y hacer lo que es bueno, agradable y perfecto. Y esto es muy importante porque es algo que Abel entendió, pero Caín no. Entonces, ¿a quién representa Caín y a quién representa Abel? Sabemos que Abel es una tipificación del Mesías y de la obediencia, pero Caín podemos ser cualquiera. Y a nadie nos gusta escuchar eso, pero es la verdad. Porque en todos nosotros está la simiente maligna. Estos miembros corren a hacer lo que es malo y es la constante lucha. Decía Pablo que había que librar la buena batalla. Pero esa es la buena batalla realmente. No intentar hacer el trabajo de Dios. Dios obra en mi vida y me muestra a través de su palabra, a través de su espíritu, lo que yo tengo que hacer. O me guía. Pero la batalla de decidir me corresponde a mí. O doy favor a mis miembros y entonces Gálatas 5 del 19 en adelante opera maravillosamente en mí, o agarro esta carne y la acuchillo literalmente para que entonces Gálatas 5 del 22 en adelante opere en mí. Entonces en mí haya fruto para honra y gloria del Señor. Que al final del día, dice ahí en Eclesiastés, todo está en eso. Y les voy a pedir que nos vayamos al libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, por favor. Esto es muy maravilloso. Proverbios 1, 7. A ver si alguien lo encuentra primero que yo. Hermana, si le damos lectura. Proverbios 1:7. Por favor. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Muy bien. Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, fíjese. Si nos vamos a ir a Génesis 4 otra vez, porque vamos a seguir analizando el capítulo con detenimiento. Y en el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Decía Eclesiastés capítulo 12, el fin de todo este discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y entonces decía, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo mismo que está diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 6, cuando dice que el que se une al Espíritu de Dios, uno es con Él. ¿Por qué? Porque entonces es el Espíritu el que rige los miembros. Y a pesar de que los miembros sean tendenciosos al mal, es el Espíritu el que está imperando en nosotros. Pero si estoy adherido o unido, a la ramera, esto es mi carne, esto es la simiente que está aquí en estos miembros, dice que una carne soy con él. ¿Y qué estábamos aprendiendo hoy al principio? Estábamos aprendiendo el matrimonio. Entonces, ¿quién soy yo? Eso sitúa mis acciones. ¿Quién soy? ¿Soy la novia en espera del amado prometido? ¿O soy que se une con la ramera? La ramera.
Así es. Porque entonces todo Isaías 53 cobra sentido. Soy una esposa adúltera, una mujer adúltera, en mi caso de género. Porque conociendo me he ido hacia otro lado. Entonces, el pariente que venga la sangre no puede actuar, porque la ley lo indica, que si es un esposo, pero ésta ha cometido adulterio, la que tú vas se deshace. Es decir, el contrato matrimonial pierde validez y está deshecho. Y sabe que el contrato matrimonial no se firma el día que se casan. En la Escritura, y de conforme a lo que dice la Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, el contrato matrimonial se firmaba cuando llegaba por primera vez el novio a buscar a la novia. Entonces firmaban el contrato, muy bonito, firmaban el contrato y él se iba, dice que a hacer morada, a preparar la casa, así es, para que entonces, cuando él regresara, tomara a su mujer y consumara el matrimonio. Pero lo interesante es que ellos quedaban casados legalmente desde la primera vez que él venía. Entonces él vino ya una vez, vino por ti, vino por mí, pagó el precio, redimió la sangre, vengó la sangre, porque dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces sobre Satanás está la sangre de todos nosotros. El asesino, aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir. Juan 10 nos los recuerda. Entonces la sangre de nosotros está sobre Satanás. Y vino el pariente más cercano a vengarla. Pero mire qué interesante, la vino a vengar con un sacrificio. Y entonces de esa sangre tomó estos huesos secos que estaban muertos en delitos y pecados y les dio vida, dice, y vida en abundancia. Porque ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces podemos ver todo lo que el Señor ha hecho en nosotros y va a hacer, porque es un proceso continuo. Y no es de quien quiere, dice la Escritura también ahí en los Salmos, es de quien Dios tiene misericordia. En la semana tuvimos la oportunidad de tener un ejercicio y le contaba a mi esposo que está aquí sentado, le decía, el ejercicio consistía en que todos íbamos a compartir una porción de la Escritura que tocaba esa semana, pero que nadie iba a saber quién era. Entonces todos íbamos a tener que estudiar un verso. Y llegamos de la comida y puse los papeles debajo de las sillas para que el que se sentara. Lo gracioso fue que cuando llegamos a la hora yo ya no me acordaba dónde habían quedado los papeles. Entonces realmente ni siquiera yo sabía quién iba a pasar. Y fue interesante ver que el Señor, y lo pudimos conversar después, que el Señor movió a muchas personas a estudiar los mismos versos. Entonces habían quienes habían estudiado que era el refugio o las ciudades de refugio, porque estábamos estudiando la porción de la parashá que corresponde a Números 33 hasta Números 36, y a otros movió hacia la heredad de la tierra y a otros hacia las paradas. Entonces se podía ver cómo el Señor, a través de su Espíritu Santo, iba moviéndonos como pueblo, como iglesia, a estudiar según lo que había que trabajar en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces a unos les estaba enseñando que iniciaba el proceso, las paradas para ir quitándonos la brea, saliéndonos de ese molde, de ese ladrillo, y a otros les iba enseñando lo de la herencia, para conocer que el trabajo valía la pena, para entonces aplicar lo que dice ahí el capítulo 1 de Josué, varias veces repetido, cuando dice que me esfuerce y que sea valiente y que no tenga temor, porque no desmaye,
porque esa es la recompensa, el retorno a la tierra que desde el principio había sido heredada por Dios. Entonces, ¿qué hizo el pariente? Cumplió la ley a totalidad. Mateo 5 entra en función aquí y cumplió la ley a totalidad. No solo vino a redimir la tierra para regresarla, sino que también vino a vengar la sangre de aquellos que habían sido muertos por aquel que vino a matar, hurtar y destruir. Entonces ya podemos ver, cuando dice el Mesías, que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Y ya podemos entender que ciertamente la ley fue cumplida a cabalidad por el Mesías. Y no solo la ley civil, gloria al Señor, sino solo la ley civil, sino también la ley ceremonial, porque necesitaba ser un sacrificio. Y ninguno de nosotros, dice la Escritura, que no hay ni uno bueno, ni aún Job, que ni uno de nosotros era bueno. Entonces, como ninguno es bueno, ninguno hubiese sido un sacrificio acepto delante de los ojos del Señor más que Él mismo. Entonces, vemos que tanto la ley ceremonial como la ley civil que componen a la Torá fueron cumplidas en la persona del Mesías. Y eso es lo que permite que tú y yo hoy aquí estemos compartiendo la palabra, teniendo revelación, entendiendo lo que el Señor quiere para nuestra vida. Eso es lo que permite que tú y yo hoy podamos ir al Padre, dice ahí que en los secretos de tu habitación, hincarse y decirle, Señor, heme aquí, y que Él ya no te vea como una creación corrupta, sino que dice la Escritura que te vea a través de los ojos de aquel que media entre Dios y los hombres. Y entonces, ¿qué recordamos? Que toda la Escritura nos lleva a Cristo, desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque entonces, seguimos ahí en Proverbios 1, verso 7, dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Esta es Nueva Traducción Viviente. Dice, es la base del verdadero conocimiento. Entonces, aquel que teme al Señor, aquel que es lo suficientemente inteligente como para entender que lo que aquí está escrito es bueno para mí, trae sanidad a mis huesos, dice la Escritura. Entonces, eso es lo que yo debo hacer. Porque el Señor no te está pidiendo que tú evalúes si lo que ahí está escrito te conviene o no te conviene. El Señor te está pidiendo que lo obedezcas. Tan sencillo como eso. Él no te está diciendo, ven, vamos a sentarnos a ver si tú quieres, si a ti te parece, si quieres hacer esta parte y esta no. El Señor está hablando con toda claridad y te dice, obedece mis mandamientos, porque los que me aman son aquellos que obedecen y guardan mis mandamientos. Y entonces yo me les manifestaré y el Padre también. No nos pone en un término medio. Entonces, ¿quieres manifestación del Señor en tu vida? Obedece y guarda los mandamientos. Y entonces esto es temor del Señor y esto es el verdadero conocimiento. Pero entonces también habla de los necios. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces aquí viene cuando entra la carne a operar en mí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero Señor, si yo soy tan bueno. Señor, si yo hago todo, vengo al Shabbat, me siento mis 2 horas, doy mi diezmo. Pero lo mismo le dijo Jesús a los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Todo lo contrario a lo que decían. No había congruencia, no había integridad. Y el Señor dice, bueno, tú puedes hablar muy bonito, pero si lo que aquí está escrito no está metabolizado en tu vida, entonces lo siento, pero tú no has nacido de nuevo.
Entonces yo no me puedo manifestar porque no hay comunión entre tú y yo. Porque tú no te has unido en su muerte y en su resurrección a mi Hijo unigénito, aquel de la genética perfecta. No te has unido a Él para que ahora podamos ser tú y yo uno solo también. Entonces, qué interesante, porque este solo verso nos está enseñando el proceso del hombre. Y nos gusta citarlo mucho. Teme a Dios porque el temor del Señor es la sabiduría y tal y la cosa. Pero no hemos entendido el verdadero trasfondo. Entonces, temor del Señor, obedecer al Señor, porque aquí está el verdadero conocimiento. Y soy muy necio, en otras versiones dice insensato, en otras versiones dice inicuo, si desprecio el conocimiento del Señor o la sabiduría, pero también si desprecio la disciplina. Entonces, si yo desprecio la disciplina, entonces ¿qué me va a pasar? Como esa ovejita, me rompen la pata, me curo y me vuelvo a ir. Y la próxima vez ya no me va a poder romper una, la otra vez me va a romper las dos. Exacto, contumaz y rebelde. Y ya me rompió, llega que resulta el paso que se me acabaron las patas. Y ahora ya me rompió las 4 patas. ¿Qué hace? ¿Qué dice la Escritura que hace? Dice entonces que lo entrega a una mente reprobada. Entonces, cuando ya el Señor nos entrega una mente reprobada, entonces es porque ya nos ha dejado presa del mundo y de Satanás. Ya no hay cobertura de Dios. Mi mente ya no reconocerá la voz del Señor. Por cuanto he sido contumaz y rebelde. Y dice, ¿qué dice la Escritura ahí en el libro de Génesis? Dice que su espíritu no contenderá con el mío, con el del hombre, para siempre. Porque este hombre es de tendencia al mal. Entonces dice, mi espíritu no contendrá con ustedes para siempre. 120 años, en la Escritura, en la traducción correcta del hebreo dice 120 yovels o 120 jubileos, 6,000 años será lo que yo trabajaré con ustedes. Porque no me voy a pasar la eternidad enseñándole a un pueblo contumaz y rebelde a entender lo que desde el principio yo les he mostrado. Gloria a Dios. Entonces dice el Señor, gloria al Señor, dice el Señor que esos son inicuos. Y es un insensato y es un necio por despreciar la sabiduría, pero también por despreciar la disciplina. Entonces la prueba es necesaria. ¿Cuándo ha visto un niño que no se enferma para crecer? Cuando les da fiebre, hablando médicamente, cuando les da fiebre a los niños y decimos, bueno, tiene fiebre, pero no sabemos de qué. Y les pasa, normalmente entre los 9, 13, 14 años, les da fiebre. De pronto un día amanecen febriles, otro día más, y no sabemos de qué, porque no les duele la garganta, pero les duele el cuerpo. Y tienen fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. Es resistencia. ¿Por qué? Porque está elongando el hueso, está alargándose, está creciendo. Y entonces el cuerpo dice, espera, no estoy preparado para esto. Y produce la fiebre para evitar el proceso. Nosotros también pasamos ese proceso una vez que hemos nacido de nuevo. El Señor va a hacer que nuestros huesos espiritualmente se elonguen, crezcan, para que ahora tú y yo podamos ser parte de esa promesa maravillosa que fue dada desde el principio. Pero nos resistimos y viene la fiebre. Y entonces, si yo persisto, llega un momento en el que el cuerpo, en que le dices al niño, relájate y descansa.
toma agua, descansa y ya mañana te vas a sentir mejor. Incluso lo llevas al médico y el médico te dice, dele líquidos y que descanse. Y no te da más nada. Porque el agua es la palabra y el descanso es el Señor. Entonces necesito hidratarme para vencer la fiebre, para refrescar el cuerpo, y necesito reposar en el Señor para entender que la prueba es parte del proceso. Y todo eso está en un verso que hemos dicho hasta el cansancio y que citamos y citamos ya como muletilla cristiana, sin entender realmente qué es lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Porque nos encanta decir que somos santos. Nos encanta decir que somos cristianos. Bueno, la palabra cristiano se utilizó 3 veces en la Escritura, 2 de ellas fue de forma despectiva. Sin embargo, hoy por hoy, cristiano significa seguidor de Cristo. Hoy por hoy es un honor muy grande ser llamado seguidor del Mesías, discípulo del Mesías. Pero sus discípulos, una vez que entendieron, una vez que fueron unos en que recibieron la llenura, la plenitud, ahí en ese maravilloso suceso del Pentecostés, que también nos lleva a otra festividad, en ese momento ellos entendieron esto. En ese momento ese proverbio cobró vida en ellos, porque entendieron qué es lo que es temer al Señor, pero también entendieron que no iban a ser necios, contumaces, rebeldes, insensatos, inicuos. Y eso sin importar las consecuencias. Uno murió de cabeza, crucificado de cabeza, fue Pedro. Pablo no tuvo una vida sencilla en lo absoluto. Desde que inició su ministerio hasta que terminó, sufrió tribulación tras tribulación. Pero él decía lo que el Mesías también aplicó: gozaos en la prueba. Porque él ya no vivía, porque estos miembros tendenciosos al mal ya no gobernaban. Ahora era el Espíritu que gobernaba la mente para hacer que estos miembros sirvieran a Dios. Y seguía teniendo la simiente satánica en sí. Tan así que dice la Escritura que el Señor le puso un aguijón en la carne para que no olvidara esto. Porque como cualquier hombre era tendencioso al ego, era un erudito. Pero a veces se nos olvida y nos excusamos en nuestra humanidad para no obedecer al Señor. Es que soy humano, es que estoy en el proceso, es que es muy difícil, es que no me sale, es que a ti te sale porque tú tienes más tiempo, es que tú sabes más. Pero el Señor no te está diciendo aprende, sabe, conoce. El Señor solo te está diciendo el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Entonces el conocimiento es el temor al Señor. Finito. Entonces, ¿por qué hacíamos hincapié en esto? Porque esto me encanta mucho, esto lo dijo aquel hombre que siendo joven pidió al Señor sabiduría, pero que siendo viejo se alejó de la sabiduría. Esto le pasó a Caín. Caín se dejó ir en su simiente, dejó que gobernara la simiente. Caín representa a cualquiera de nosotros, errante. Y vamos a leer más abajo. Estamos en Génesis 4, donde dice que es errante, extraviado. Creo que es en el verso 11, me parece.
Por favor, hermana. Es Génesis 4:11. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Por eso quedarás expulsado y errante sobre la tierra. Expulsado y errante sobre la tierra. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Miserable de mí. Marcado estaba Caín. Y dice que nadie podía matarlo. Cuando nosotros estamos alejados del Señor, errantes en la tierra, extraviados, expatriados de la nación de Cristo, también estamos así. Y entonces la sangre del Mesías ahora es la que está sobre nosotros. Porque Él se dio por mí, pero entonces yo pisoteo esa sangre con mis actos. Y más cuando digo creer. Entonces agarro la sangre y la pisoteo. Y dice: iglesia, mujer adúltera, que te has casado conmigo, pero te fuiste en pos de otros y brindaste tus favores a otros. Una ramera. Y lo mejor de todo eso es que no tiene nada que ver con el género. Pero entonces dice, y por eso Isaías 53 no se puede leer sin Isaías 54, por eso dice que Él volvió y cumplió otra vez la ley. Porque dice que murió para que entonces aquel que estaba cerca, el pariente más cercano, pudiera tomar a la viuda y redimirla. O sea, nos ha redimido, iglesia. Este es nuestro tiempo, iglesia. Pero ya también el tiempo se agota. Y dice la Escritura: ya sea que muera o que viva, mi esperanza es irme con el Señor. Parafraseando. Entonces, no importa si hoy yo me muero o si llega el tiempo del resguardo, rapto, arrebatamiento, si llega, eso no importa. Lo que importa es que al final del día yo me voy a ir con el Señor llegado el tiempo. Pero eso es solo para la novia sensata. Mateo 25. ¿Por qué? Porque tenía el cántaro lleno de aceite de oliva. Entonces significa que a lo largo de la vida yo voy a tener muchas pruebas que van a exprimirme para mantener ese cántaro lleno. Pero como Proverbios 1:7 ya lo comprendo, lo he metabolizado, he muerto al pecado, he nacido de nuevo a través del Mesías y ahora el Espíritu Santo gobierna en mí. Esa lámpara, dice la Escritura, que nunca se apagará. Y es lo mismo que estaban enseñando cuando en la Torá o en los primeros 5 libros de la Escritura se enseña sobre la menorá. 7 velas dispuestas en orden, dice la palabra, en orden y llenas de aceite, y que nunca se apaga. Estatuto perpetuo es por todas las generaciones. Entonces, en orden
El Espíritu, Dios en el centro y todos sus espíritus alrededor. Entonces, esta lámpara no se puede apagar. El Espíritu Santo no debe menguar. Porque ¿sabe qué? El árbol, lo que representa la menorá, un árbol de olivos, soy yo. Y de aquí sale el fruto que va a llenar las lámparas para mantenerlas encendidas. Entonces, no solo hemos dado, a través de Génesis 4, no solo hemos dado un viaje por todas las escrituras, sino que hemos entendido que el Mesías, en su maravilloso poder redentor, nos lleva a estar en proceso de regeneración. ¿Es así, pastora? Santificación. De santificación. Sí. La regeneración empieza precisamente cuando entro por la puerta, que he pasado de muerte a vida, y ahí empieza todo el proceso de renovación, santificación, hasta la redención. Amén, gloria al Señor. Regresando a Números con lo que empezamos. Yo soy el faraón. Yo soy de donde sale este pueblo. Me tengo que morir a mí mismo para que entonces el Mesías pueda vivir en mí. Porque si no salgo de Egipto, de los límites, me voy a quedar errante y extraviado, marcado en un mundo indolente que, llegado el tiempo, me llevará a la muerte.